Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo rellenar las principales casillas de la declaración del IRPF del ejercicio 2023, que es la que se hace ahora, lógicamente, entre abril y junio de 2024. Y ya veréis cómo rellenar las casillas es fácil. Al final del vídeo veremos las noticias más importantes de los últimos días de la independencia financiera de los dividendos, como siempre. Y en el tema de las novedades, pues sigo avanzando y sigo pensando que posiblemente estarán a finales de abril o principios de mayo. Empezamos con la pantalla de los rendimientos del capital inmobiliario. Estos son los dividendos y también los intereses de los depósitos, de las cuentas remuneradas y cosas parecidas. En la casilla 027 tenéis que ver los intereses que hayáis cobrado de cuentas remuneradas, bonos, depósitos y cosas similares. También se ponen aquí los regalos que a veces os hacen los brokers o los bancos por domiciliar una nómina, de esto que te dan 100 euros o 200 o por abrir una cuenta de valores o lo que sea. En la casilla 029 se ponen los dividendos. Y también se ponen aquí los derechos que se vendan a los precios fijos que marcan las empresas en sus dividendos flexibles, como por ejemplo Iberdrola. Vamos a poner un ejemplo, suponiendo que hemos cobrado 500 euros de dividendos españolas, de dividendos de empresas españolas, 500 euros de dividendos de empresas extranjeras de Europa y otros 500 euros de dividendos de empresas de Estados Unidos. Las retenciones que nos hacen son estas que veis en pantalla. Si no sabéis por qué nos hacen estas retenciones en cada país, os lo explico en otro vídeo que os dejo por aquí. Así que el total de retenciones que nos hacen en España son 246,05 euros. En la casilla 029 tenemos que poner los dividendos brutos que hemos cobrado en total, que son 1.500 euros, y solo las retenciones que nos han hecho en España, que son esos 246,05 euros. Y aquí ponéis también los gastos de administración y custodia y a lo mejor otros similares que hayáis tenido en vuestro broker. Yo he puesto 20 euros simplemente para que veáis en qué casilla se ponen y en qué lugar se ponen esos gastos. Las comisiones de la compra y venta de acciones no van aquí, sino en otra casilla que veremos luego. Las retenciones que nos han hecho en Alemania, el ejemplo es con empresas de Alemania, y en Estados Unidos, tampoco se ponen aquí. Luego veremos dónde se ponen. Si habéis vendido títulos de renta fija con bonos y similares, eso va en la casilla 031. Lo cobrado por seguros de vida, que hayáis rescatado o lo que sea, va en la 032 y las rentas vitalicias, que también se habéis cobrado, en la 033. Y con esto acabamos la parte de la renta, que son los dividendos, intereses y todo lo demás que hemos visto. La venta de fondos de inversión va en la casilla 311. Aquí os he puesto el ejemplo de un fondo en el que metimos 1.000 euros, al vender conseguimos 1.100 euros y nos han retenido 19 euros. Si al vender un fondo no respetáis la regla de los 2 meses, pues también ahí tenéis la casilla que hay que marcar para no comerse las pérdidas de no imputación de pérdidas por recompra de valores homogéneos. Y si tenéis derecho a coeficientes reductores por haber comprado el fondo antes del 31 de diciembre de 1994, ahí también veis el enlace que tenéis que pinchar para tener acceso a estos coeficientes reductores. La venta de acciones va en la casilla 328. También aquí va la venta de ETFs. En el ejemplo os he puesto una venta de acciones de Amadeus que compramos por 1.010 euros y vendimos por 1.490 euros. He puesto estas cifras que no son redondas para que se vea más claro dónde se ponen las comisiones de compra y de venta. Es decir, en este ejemplo supuesto que la comisión de compra eran 10 euros y la de venta otros 10 euros. Vamos a ver los cálculos exactos. Compramos 100 acciones a 10 euros y las vendimos a 15 euros. Así que el importe de compra es 1.000 euros más 10 y el importe de venta es 1.500 euros menos 10. Si tenéis muchas operaciones de venta y no caben una en cada casilla, pues ya sabéis que las podéis agrupar todas en una casilla poniendo en la entidad emisora pues operaciones en el broker X o cualquier texto parecido. Y si habéis hecho alguna venta de acciones perdiendo dinero y sin respetar la regla de los 2 meses, entonces es aquí donde tenéis que marcar, ahí donde os he puesto, la casilla de no imputación de pérdidas por recompra de valores homogéneos. Para que esas pérdidas queden bloqueadas hasta que las vendáis, esas acciones, respetando la regla de los 2 meses y las podáis compensar. No hay límite de años para vender esas acciones y descompensar esa pérdida que está bloqueada, así que las podéis desbloquear cuando más os interese. Y también ahí tenéis el enlace para marcar si tenéis derecho a la venta a los coeficientes reductores por haber comprado algunas acciones antes del 31 de diciembre de 1994. Las ventas a mercado de los derechos de suscripción, sean de dividendos flexibles o de ampliación de capital normal y corriente, se pone en la casilla 343. Yo os pongo el ejemplo de que hayamos vendido 100 euros en derechos de Iberdrola, por ejemplo, nos hayan cobrado una comisión de 2 euros y nos hayan retenido el 19% de los 98 euros restantes. Recordad que si los derechos en vez de venderlos al mercado los vendéis al precio fijo que marca la empresa, entonces van en la casilla 0,29 como vimos antes. Las operaciones con derivados, opciones, futuros, CFDs, etc. se ponen en la casilla 1626 marcando el tipo 4, que es otros elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas, que os saldrá al pinchar en la casilla 1626. Los importes y las fechas que ponéis, tecleáis en la casilla 1626
os aparecen en la 1631 y siguientes. Ahora vamos a ver la compensación de pérdida de años anteriores que no compensasteis en esos años anteriores, claro. En las casillas 439 a 442 compensamos las pérdidas de 2019 a 2022 que aún estén pendientes de compensar con las ganancias que hayamos tenido en 2023. En la pantalla veis que las ganancias de 2023 son 678 euros porque hemos tenido estas tres operaciones que os pongo en la pantalla. Y en las casillas 449 a 452 se compensan las pérdidas de años anteriores con los dividendos de 2023. En la pantalla veis que las rentas de 2023 son 1.480 euros porque cobramos 1.500 euros en dividendos y pagamos 20 euros de comisiones de custodia y mantenimiento. Y si en años anteriores tuvisteis pérdidas que no pudisteis compensar porque no respetasteis la regla de los 2 meses, pero en 2023 habéis vendido esas acciones y habéis desbloqueado esas pérdidas y ya las podéis compensar este año, entonces eso lo ponéis en la casilla 395. Las retenciones a los dividendos que nos han hecho en Estados Unidos y Alemania se pone en la casilla 588. En esta casilla ponemos el dividendo bruto que hemos cobrado de los dividendos en eso, o sea, de las empresas extranjeras, sumado, y la retención que nos han hecho en esos países con el límite del 15% por cada dividendo. Recordad que en Estados Unidos nos habían retenido 75 euros, que es justo el 15%, así que ahí ponemos justo esos 75 euros. En Alemania nos retienen más, el 26%, así que en nuestro ejemplo, de los 500 euros que cobramos de dividendos, en Alemania nos retienen 130 euros. De esos 130 euros, en esta casilla solo podemos poner 75. Y el resto, hasta llegar a los 130 euros, ahora veremos qué hacemos con ellos. Así que en esta casilla 588 podemos poner 75 euros de los dividendos cobrados de Estados Unidos y 75 euros de los dividendos cobrados por las empresas alemanas, que suman los 150 euros que veis ahí. Estos 150 euros nos los devolverán total o parcialmente dependiendo del resto de los datos de nuestra declaración. En la mayoría de los casos os los devolverán totalmente y eso se hace de una forma tan sencilla como que en el resultado final de la declaración ya están incluidos esos 50 euros, 150 euros, o la parte que sea si fuesen menos de 150 euros, claro. Por ejemplo, supongamos que si no rellenamos esta casilla 588, la declaración nos sale a pagar 400 euros. Pues al rellenarla, la declaración nos saldrá a pagar 250 euros. Y en el caso de devolución, si no rellenando la casilla os sale a devolver 200 euros, por ejemplo, rellenando la casilla os devolverán 350 euros. Los otros 55 euros que nos retuvieron en Alemania, hasta llegar a los 130, son los que hay que pedir directamente a Alemania con el método que os explico en el hilo del foro de invertirenbolsa.info que os dejo en la descripción de este vídeo. Y os dejo también el hilo con el trámite para hacer para pedir esta misma devolución de lo que pase de ese 15% en las empresas francesas. Como os conté en el último vídeo que hice sobre el tema de la iniciativa de la Unión Europea para facilitar este tema de la doble retención de los dividendos de empresas europeas, parece que está avanzando bien y en 2026 más o menos ya va a ser muy fácil que nos devuelvan todas estas retenciones de todas las empresas europeas. Si como resultado de esta declaración os quedan pérdidas que no habéis podido compensar este año y los podéis compensar en los siguientes años, eso lo veis en la casilla 1258 y siguientes. Y ya por último en esta pantalla podéis ver lo que pague realmente Hacienda. Lo que pague realmente Hacienda es la suma de las casillas 570 y 571. La atención de todo el mundo, de casi todo el mundo, se va a la casilla 695, que es la que nos dice si nos devuelven una parte de todo lo que hemos ido pagando a lo largo del año o si, además de todo lo que hemos ido pagando a lo largo del año, aún tenemos que pagar algo más. Pero eso es poco importante, aunque sea en lo que más se fija casi todo el mundo. Lo que importa de verdad es lo que pagáis de verdad a Hacienda y eso es la suma de las casillas 570 y 571. No puede ser que todavía haya gente que al hacer la declaración le salga a devolver 50 euros y se crea que Hacienda le está regalando 50 euros. Ahora vamos ya con las noticias más importantes de la independencia financiera y los dividendos de los últimos días. La bolsa china lleva un tiempo cayendo y lo está haciendo peor que las bolsas del resto del mundo. El caso es que el gobierno chino ha dicho que va a invertir en la bolsa china unos 250.000 millones de dólares para intentar mantener la bolsa china, que no caigan más las cotizaciones o que suban. En principio, que haya una compra importante en una bolsa ayuda a que suban las cotizaciones, pero cuando el que compra es el gobierno de ese país, eso es mala señal. Porque los gobiernos no deben comprar acciones para que suba la bolsa, por lo que ahora vamos a ver, y además es muy arriesgado. Imaginad que tras comprar un gobierno, la bolsa sigue cayendo. Eso podría suponer que ese gobierno tenga que subir los impuestos para compensar las pérdidas que está teniendo en la bolsa. O emitir más deuda pública por la que probablemente tendrá que pagar un tipo de interés más alto por estar perdiendo dinero en bolsa. Y cualquiera de esas dos cosas probablemente haría caer más la bolsa y empeorar la situación de ese gobierno que invirtió en bolsa sin tener que hacerlo porque los gobiernos no tienen que invertir en bolsa. Así que, si tenéis tentaciones de comprar acciones en una bolsa porque el gobierno de ese país ha dicho que va a invertir mucho dinero en bolsa, yo procuraría evitar esa tentación porque generalmente eso es mala señal. Puede salir bien alguna vez, pero es mala señal y es mejor no meterse en historias arriesgadas. En este caso, además, por poner un ejemplo,
La población china, según los datos públicos, ya lleva 2 años reduciéndose. Y hay gente dentro de China que dice que son más años porque los datos oficiales o públicos están manipulados. Esto es algo importante porque parece indicar que el crecimiento futuro de China no va a ser tan alto como el que ha tenido en el pasado, porque pasa de una población que crecía mucho a una que empieza a decrecer. Y probablemente sería muy lógico y hasta sano que China entrase en una fase de maduración con crecimientos más bajos. Otro dato importante es que Apple ha tenido que rebajar otra vez el precio del nuevo iPhone en China solo 5 meses después de lanzarlo. Esto es importante para ver que quizás China en el futuro no va a ser igual que lo que ha sido en el pasado en cuanto a crecimiento me refiero, y también para pensar en Apple como inversión a largo plazo, como os expliqué en este vídeo sobre Apple, que os dejo por aquí. Tampoco penséis que China se vaya a hundir, porque aquí he puesto unos datos malos, porque no va a ser así. Lo que quiero que veáis son esas tendencias importantes que parecen estar apuntando a un crecimiento de China más bajo en el futuro del que ha tenido en el pasado. Y que entendáis que el hecho de que cualquier gobierno de cualquier país que invierta en su bolsa para intentar detener la caída de su bolsa es mala señal. O suele ser mala señal. No es que se vaya a caer la bolsa seguro, porque si fuese seguro que va a caer la bolsa, entonces lo que haríamos sería ponernos bajistas y ganar dinero seguro con esa supuesta caída segura de la bolsa china, que no es segura, claro. Amadeus ha comprado Visionbox, que es una empresa de reconocimiento biométrico, por 320 millones de euros. Con esto va a dar el servicio completo desde que se reserva el billete hasta que se embarca en el avión. La compra la ha hecho a 16 veces EBITDA, que en principio es algo caro. La compra me parece muy buena por tener toda esa cadena completa desde la compra del billete hasta el embarque en el avión, pero el precio puede ser algo caro. Depende de lo que crezca el negocio de esta fila que ha comprado en los próximos años. Yo creo que Amadeus es una tecnológica muy buena que va a ir entrando cada vez en más negocios. Me parece una empresa muy interesante. Acerinox ha comprado la empresa estadounidense Hines por 740 millones de euros. Es una compra de un tamaño grande para Acerinox. Para que os hagáis una idea de estas dos compras que acabamos de ver, Acerinox capitaliza ahora 2.600 millones de euros y Amadeus capitaliza 26.000 millones de euros, que son 10 veces más que Acerinox. Así que esta compra es mucho más importante para Acerinox que la que hemos visto justo antes para Amadeus. Hines, la empresa que ha comprado Acerinox, es una empresa de aleaciones especiales, que es un negocio con unas barreras de entrada más altas y unos márgenes de beneficio mayores que el acero inoxidable, que es el negocio tradicional de Acerinox. Acerinox está dando cada vez mayor peso en su negocio a las aleaciones especiales y me parece un acierto. Acerinox ha comprado Hines a 8 veces EBITDA, que es la mitad de lo que vimos antes de la compra de Amadeus. Pero tened en cuenta que son sectores muy distintos, así que solo por este dato no podemos pensar que Amadeus ha comprado muy caro y Acerinox muy barato. Creo que por precio la compra de Acerinox es correcta y la de Amadeus probablemente salga bien por el mayor crecimiento de esa empresa y por las sinergias que consiga. Aqualia, la filial de agua de FCC, ha entrado en Estados Unidos comprando una empresa de agua en Houston. FCC ya está desde hace muchos años en Estados Unidos en el negocio de recogida y tratamiento de residuos, como os he explicado muchas veces en el foro de invertirlemosA.info y en otros vídeos. Lo que hace ahora es entrar también en Estados Unidos en el negocio del agua. FCC está creciendo muy bien en Estados Unidos y además lo está haciendo en negocios muy estables. Es probable que a partir de ahora compre más empresas de agua en Estados Unidos. Y además ha conseguido otro contrato de recogida de residuos en Estados Unidos, en Florida, por 400 millones de euros, que este es el negocio con el que lleva en Estados Unidos muchos años. Esos 400 millones de euros se reparten en los 10 años que dura el contrato y siempre es así. Cuando ves una noticia que una empresa ha conseguido un contrato de una concesión de lo que sea por un importe de tantos millones, esos tantos millones que ves en la noticia es el acumulado de todos esos años, no el ingreso que va a tener por cada año. El principio de 2024 para ENA está siendo su mejor principio de año, con unos crecimientos de alrededor del 10% sobre 2023, que ya fue un año bueno. El turismo está creciendo mucho en España con todo lo que eso supone para todos los demás sectores de la economía. Naturgy le está dando cada vez más importancia a los gases renovables y me parece un acierto. Acaba de crear una división solo de gases renovables, que antes no existía, y eso supone que le va a dar mucha más importancia a partir de ahora a este negocio. Ya tiene previsto conectar a la red en España muchas plantas de gases renovables en 2024, este mismo año, y en 2025. El gas renovable es el que se saca de las basuras de los residuos en general. Todo el mundo sabe hoy que el gas natural es un gran negocio, pero poca gente sabe que hace unas pocas décadas no se usaba para nada. Es más, cuando en un pozo de petróleo encontraban que había gas, ese pozo valía menos, porque antes de poder sacar el petróleo, tenían que dejar que escapase el gas, y eso era un coste en tiempo y en dinero que no tenía un pozo que solo tuviese petróleo. Cuando se empezó a saber que el gas podía valer para cosas y que tenía un valor, lógicamente fue al revés, y los pozos que tenían petróleo y gas valían más que los que solo tenían petróleo. Con el gas renovable creo que ha pasado algo muy parecido. Hasta hace poco se despreciaba por completo. Ahora está empezando a usarse y creo que en el futuro va a ser un gran negocio. Además, el gas renovable es muy importante para la independencia energética de los países, que esto tiene implicaciones mucho más allá de la economía, porque lógicamente es una fuente de energía local.
y reduce mucho el tamaño de las basuras, que es otro gran problema a nivel mundial. Todo esto que acabo de contar sobre el gas renovable es importante para empresas como Naturgy y también para otras como Enagás. Por cierto, hay algunas novedades sobre los beneficios de Redella y Enagás para los próximos años. El consejero delegado de Iberdrola ha hecho unas declaraciones y ha dicho que las empresas eléctricas ya están hablando con los políticos para establecer las condiciones del próximo periodo regulatorio de las redes, que va de 2026 a 2031. Recordad que las condiciones del periodo regulatorio actual para las redes se establecieron cuando los tipos de interés estaban muy bajos. Los ingresos de las empresas como Enagás y Redella dependen de los tipos de interés porque así se establecen las regulaciones. En las condiciones que se pusieron para el periodo regulatorio actual, los reguladores supusieron que los tipos de interés iban a estar siempre muy bajos. Y ya dijimos aquí en el foro invertido de Bolsa.info, y se dijo en todos los lados que esto era un error porque antes o después los tipos subirían. Por esto es por lo que los beneficios de Redella y Enagás en los últimos años están yendo regular. El caso es que la regulación en España para este tipo de redes es de las peores del mundo y eso, lógicamente, está reduciendo mucho la inversión en redes en España, que es algo muy necesario para todo esto de la energía renovable y todo lo demás. Por lo que ha dicho el consejero delegado de Iberdrola, parece que en las conversaciones preliminares que están teniendo, los políticos están entendiendo que la regulación actual es muy mala y que tiene que mejorar en el próximo periodo regulatorio, que va de 2026 a 2031. Y si eso es así, mejorarán mucho los resultados de Enagás y de Redella. También mejoran los resultados de Iberdrola en España, de la división de redes de Iberdrola en España. Pero como Iberdrola tiene muchos más negocios en España, aparte del de redes, y tiene muchos más negocios fuera de España, lo van a notar menos. Los que más van a notar esta mejora de la regulación de redes en España serán Redella y Enagás. Otra noticia importante que afecta a Enagás es que Marruecos va a empezar a generar grandes cantidades de hidrógeno. Ya ha empezado a dar los primeros pasos para dedicar 300.000 hectáreas en el sur de Marruecos para generar hidrógeno, y esto es solo una primera fase. Recordad que gran parte de ese hidrógeno que se genera en Marruecos llegará a Europa por las tuberías de Enagás, y esto va a ser muy importante para Enagás. Aquí quiero hacer también una reflexión sobre la España vaciada. Siempre se ha dicho que en la España vaciada no hay nada, y a mí eso siempre me pareció un error y cada vez lo veo más claro. Es absurdo cómo estamos desperdiciando en España gran parte del territorio sin hacer nada con él de una forma absurda y ridícula. Se suponía que en el desierto del sur de Marruecos tampoco había nada, pero ya ves que están empezando a construir unas instalaciones inmensas para fabricar gran cantidad de hidrógeno y exportarlo a Europa. El presidente de AEDAS, que es una de las empresas inmobiliarias de construcción de viviendas más grandes de España, ha dicho que si seguimos así pronto va a haber camas calientes. Es decir, que habrá gente que ya ni siquiera pueda pagar el alquiler de una habitación en un piso compartido y tendrá que pagar el alquiler de una cama durante unas horas en un cierto horario para que otras personas usen esa misma cama durante otras horas en cada día. Este tema es muy serio. Hay que liberalizar el suelo sí o sí, como os explico en este vídeo que os dejo por aquí. Es un error histórico haber convertido una necesidad básica como es la vivienda en una inversión. Y lo curioso es que el mes de febrero para el empleo fue el mejor de los últimos 16 años, que debería ser algo muy bueno, pero eso la gente no lo nota. ¿Y por qué la gente eso no lo nota? Porque el sistema actual está matemáticamente diseñado para que a la mayor parte de la gente le vaya mal. Por eso hay que cambiarlo, como os explico en mi libro La economía funcionará cuando tú la entiendas. Si me ayudas compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, Twitter, Instagram, Facebook y ahora también estoy participando en LinkedIn.